Y si les digo que Yugi en realidad ganaba de puro guionazo, tampoco es de deducir considerando el título del video. Y bueno, en este video no hablo de exactamente Yugi, sino más bien de su contraparte, de Yami Yugi, pero sé que muy seguramente será muy controversial llegar a considerar a este personaje un fraude de mi parte, cuyo su récord de victorias generalmente se centra en ganar ya sea porque se sacaba alguna pendejada del culo, abusaba de las mismas estrategias de los oponentes, o ya de plano sus oponentes eran unos pendejos. Así que fácilmente se puede deducir que hacía trampa. Por lo que en este video vamos a hacer un análisis de todos los duelos de Yugi que tuvo durante toda su trayectoria en el anime y del manga también. Así que para ello vamos a tener contabilizado por un lado las veces que Yugi ganó por guionazo y por el otro lado cuando ganaba justamente, por lo que empecemos. Y bueno, muy seguramente ustedes supondrían que iniciaría a hablar de los duelos de Yugi con su primer enfrentamiento contra Kaiba en el anime que todos conocemos. Pues sí, pero antes de ello daré un rápido comentario del verdadero primer duelo de Yugi, muy al comienzo dentro del manga cuando se enfrenta por primera vez contra Kaiba, aquella vez que le robó el Blue Eyes al abuelo de Yugi. En este momento el juego de cartas como tal prácticamente ni existía y podía ser cualquier cosa, y que incluso Kaiba en este mismo duelo hizo trampa poniendo a los ojos azules que había robado en el tope de su deck para poder invocarlo. Pero es que luego llega, invoca a los ojos azules y no ganó Kaiba en ese preciso momento, únicamente porque Yugi se sacó la mamá de que el ojos azules no atacó porque, no sé, el ojos azules no le pertenece a Kaiba. Y bueno, esa vaina de que el corazón de las cartas y no sé qué. Por lo que al menos se justifica porque en el momento de este duelo, la serie no se enfoca en el duelo de monstruos, pues todo eran juegos y misticismo, así que se justifica. Lo mismo ocurre en el OVA oscuro que el de la leyenda del dragón negro de ojos rojos, que sorprendentemente en dicho duelo bien se respetaron las reglas establecidas del juego para la fecha, así que ambos perfectamente normales, puntos positivos, por lo que ahora sí, demos inicio como tal. Puesto que como tal, el primer duelo de Yugi sería el que tuvo contra Kaiba en pleno primer capítulo, y a su vez, mismo duelo que tuvo en el manga al final del arco de la DT, o sea de la Torre de la Muerte. Un duelo que iba cada uno invocando un bicho más fuerte que el anterior, hasta que Kaiba invoca sus ojos azules. Y como para la fecha al parecer no había ninguna forma de vencer a tal dragón, lo mejor que pudo pasar fue que Yugi tuviera Plot Armor y sacara a Exodia para vencer. Pero aunque suena muy Deus Ex Machina, que para ellos se tuvieran que sacar un bicho como Exodia, es al menos en lo que cabe una victoria justa, ya que Yugi pudo sobrevivir usando únicamente los monstruos que ya tenía en mano hasta robar Exodia, así que un punto positivo, siendo que luego tendríamos aquel duelo oscuro contra Pegasus a través de un cassette, que ciertamente desde un comienzo Yugi estaba en desventaja por las trampas de Pegasus y que incluso al final Pegasus logra ganar únicamente por tiempo, así como en la vida real cuando te estanean los duelos y simplemente ganas porque tienes más vida que tu oponente, pero por lo que cabe, técnicamente para mí es una victoria para Yugi, así que punto positivo, por lo que ahorita el contador no se ve nada mal, 4-0. Parecería que realmente estoy exagerando y simplemente estoy sonando como un hater, pues ahora sí se empieza lo chido. Pues como el mangaka sabía el tremendo plot armor que le dio Yugi con Exodia, decidiría simplemente hacer que dichas cartas se perdieran para siempre. Por lo que pasemos al primer duelo del torneo oficial en el reino de los duelistas, siendo contra no otro más que el usuario bicho de Weevil o Haga para algunos. Un duelo que, de no ser por la estúpida regla de no poder atacar directamente, Weevil fácilmente hubiera ganado este duelo, considerando que durante gran parte de este mismo duelo, este estuvo dominando a Yugi en todo aspecto, solo siendo salvado por un milagroso fuerza de espejo, cosa que haría que Haga decidiera ir por su segunda estrategia, la de invocar a la polilla definitiva, donde en un momento bien idiota de Yugi en atacar a un monstruo claramente de 2600 puntos de defensa con un monstruo de 2300 ataque y sorprenderse de recibir daño, por lo que luego de esto Haga básicamente no logró milagrosamente invocar a su polilla porque Yugi pudo destruir el capullo antes de que transcurrieran los 5 turnos, y a pesar de ello igualmente logró invocar a la gran polilla, no a la definitiva pero sí su versión débil, un monstruo que en el anime tenía un efecto continuo de reducir el ataque de los monstruos. Adivinen cómo Yugi le gana ese efecto. Literalmente se saca una magia del orto que provoca una lluvia que justamente anula el efecto continuo de la polilla
polilla y sobre eso se saca la mamá de que la magia hizo que la polilla quedara empapada, por ende hace que los supuestos ataques eléctricos del cráneo convocado sean potenciados, cuando eso ni en la lógica de la serie tendría sentido, ya que aunque el ataque del cráneo parece ser un trueno, en la práctica no debería considerarse un ataque eléctrico, hacer un bicho de, tipo demonio, no de tipo trueno. Pero bueno, Weevil siendo la primera víctima de las patrañas de Yugi, por ende, primer punto en contra de este mismo. Y luego de la derrota de Weevil, ¿quién es nuestro siguiente oponente? Pues nadie más que el loco pescador de Mako Tsunami, el cual, tiene una estrategia donde esconde sus monstruos bajo el agua de su lado del campo y que incluso tiene un monstruo con la capacidad de volver todo el campo en agua, básicamente, y además haciendo que sus monstruos sean, en la práctica, intocables por los monstruos terrestres de Yugi según el duelo. No obstante, como siempre es de costumbre en estos duelos, el supuesto rey de los duelos siempre se ve completamente acorralado y superado en todo ámbito, hasta que se saca la mamá del orto e incluso el meme de la serie, en que usa su soldado de golem para destruir la luna que él mismo había activado. Y que dicha luna, a pesar de no tener nada que ver realmente, hizo que el campo dejara de estar rodeado por agua, ya que pues según Yugi, la luna afectaba a las olas del mar, así que si no hay luna, no hay mar. Volviendo en su proceso inútiles los monstruos de Mako y directamente perdiendo ahí nomás. Primero que nada, por muchas mamadas que se pueda justificar, aquí sí no se puede, porque Yugi destruyó la luna que desde el ya debería haberse destruido desde este punto. No olvidemos que Yugi usó tal luna para equiparla a su lobo y dicho lobo ya fue destruido para este momento, por lo que por tremenda mamada que se sacó Yugi para contrarrestar la estrategia de Mako, se gana su puntito en contra, aunque eso sí, en defensa de Yugi, sin duda Mako debe ser el peor duelista de toda la isla. Su estrategia de agua no tiene sentido si tomamos en cuenta que dependen sus monstruos de que haya agua para que no se mueran solos. Y como al parecer este parece ser el único lugar donde el campo tiene agua, no tiene sentido. Además que graciosamente Mako se sacó una mamada contra Yugi, ya que Yugi aplicó la de su duelo anterior con Weevil de aplicar electricidad, pero aquí Mako se justificó usando su medusa diciendo que dicha medusa puede absorber tal electricidad. Pero igualmente este video está analizando los duelos de Yugi, así que eso no le va a quitar el punto que se ganó en este preciso duelo. Luego llegamos al duelo contra el pequeño Mokuba, un duelo bastante rápido que no tuvo ningún ganador, y es más, el duelo ni siquiera duró más de 3 cagados turnos, por ende Yugi sencillamente ganando únicamente con el dragón guardián, pero siendo que es Mokuba y este personaje es literalmente una mierda, dudo Yugi hubiese necesitado sacarse a alguno de ustedes para ganarle, así que le voy a dar el punto que ganó justamente, ya que luego de este momento es cuando Yugi se enfrentaría contra el Kaiba falso en el anime o en el manga contra el ventrílocuo. Hubieran dejado mejor al ventrílocuo, se veía más creepy y bien esencial. Un duelo donde sencillamente sería una segunda revancha contra Kaiba, ya que sea la versión que sea, era contra el deck de Kaiba. Por ende, era obvio que usaría a los dragones blancos de ojos azules. Un duelo bastante cagado. Verán, este duelo es demasiado estúpido, porque nuestro villano pudo haber incluso ganado de no haberse hecho el fanfarrón en no atacar a Yugi cuando tenía las oportunidades y simplemente usar esa trampa que cambia posiciones a la fuerza, que muchos dirían que sería la misma wea, no del todo, porque pudo haber provocado más daño, ya que en ese momento aún seguía teniendo un campo, únicamente un solo dragón, que para el final del duelo Yugi terminó ganando de una manera similar en ambas versiones, pero graciosamente en el anime pudo justificarla de mejor manera. Verán, una de las mayores diferencias del anime y el manga es este punto, y es la existencia de Kaiba, puesto que en el anime Kaiba simplemente estaba por ahí a su bola haciendo cosas de nerds, mientras que en el manga era un vegetal. Un dato muy importante porque en el anime el falso Kaiba no pudo acertarle el golpe final contra Yugi cuando pudo hacerlo, de no ser porque el sistema de duelos fue hackeado justamente en ese preciso momento, impidiendo que los duelos funcionaran del todo. Arbitrariamente ese hackeo no debería haber afectado el transcurso del duelo, pero de ser así lo más sensato hubiera sido cancelar el duelo, pero bueno, se decidió seguir.
haciendo que el Ojos Azules desapareciera y por ende Yugi descubriendo la identidad de este falso Kaiba y ganándole a este, reviviendo al Ojos Azules anteriormente destruido por haber sido hackeado e incrementándole sus puntos de ataque únicamente porque la elfa esta puede hacerlo y se acabó. Dije que se justifica un poco porque bueno, al menos era un tema de cómo funciona esta pantomima de los hologramas y la onda, ya que en el manga fue horrible la resolución de este duelo, ya que aquí al Kaiba no estar tan presente de esta manera, el único motivo por el que el ataque de Ojos Azules fue cancelado y destruido en ese momento fue porque el Ojos Azules le pertenece ahora a Kaiba y que no sé qué. O sea, la clásica esa del corazón de las cartas que Yugi mismo aplicó contra Kaiba en el manga al inicio. Que el corazón de los Ojos Azules están en el verdadero Kaiba y no sé qué la pendejada. O sea, en lugar de temas técnicos con el sistema de hologramas, simplemente se volvió algo místico. Cosa que no tiene mucho sentido, ya que antes se justificaba, porque al menos el duelo era un duelo de las sombras, este no tenía nada de ese trasfondo mágico, además de que lógicamente no tiene mucho sentido ese temita del el espíritu de los monstruos únicamente escucha a un único dueño. Al parecer, únicamente dicha lógica solo se aplica cuando se trata del dragón blanco de ojos azules. Aparte de que en sí, ni tiene sentido en primer lugar que dichos dragones estén ligados al corazón de Kaiba o que sean tan fieles a este, considerando que ellos fueron robados de sus dueños originales por este mismo, usando hasta la misma mafia, explicado por el mismo Kaiba en el arco de la Torre de la Muerte. Yugi ganó literalmente porque la conveniencia del guión quiso que ganara nada más, así que sí, punto en contra a nuestro supuesto rey de los duelos. Y aquí pues tenemos que hablar de ese duelo extraño contra Bakura en el anime. Y digo en el anime porque dicho duelo en el manga jamás ocurrió y su concepto como tal había ocurrido arcos atrás, pero no fue un duelo de monstruo, sino una especie de calabozos y dragones donde los amigos de Yugi, más que cosplayar los monstruos, simplemente eran muñequitos cabezones. La verdad, el duelo del anime desaprovechó muchas cosas que se tocaron en el manga durante este arco. Además de que se omitió el uso del monstruo Zork. Pero bueno, ¿qué tenemos que hablar de dicho duelo en el anime? Pues fue tremendo bodrio las cosas como son. Sencillamente era puro Yugi invocando a sus amigos, mientras que Bakura era simplemente colocando monstruos boca abajo, hasta que perdió porque, bueno, tenía que perder. Graciosamente Bakura en este duelo usó una de las posiblemente cartas trampas más rotas de la existencia para el anime, solo postres que pegaba 500 puntos de daño por cada mona en el oponente, en un formato con solo 2000 puntos de vida. Háganse una idea, pero bueno, realmente Yugi ganó porque en el momento que Bakura había activado su magia de cambio de fidelidad para robar al mago oscuro, acá el pequeño Yugi, salió Bakura normal, Deus Ex Machina en la carta del cambio de fidelidad, alterando el robo del mango, haciendo que Yugi ataque a Yami Bakura usando el mago y ganando, simplemente por un Deus Ex Machina. ¿Y saben qué significa eso? Exactamente, un punto en contra de Yugi. Lo que luego de dicho duelo llegaría a uno de los duelos más infravalorados de la temporada, siendo este el de Panic. Y no le digo infravalorado porque nadie lo recuerde, sino que al momento de hablar de guionazos de Yugi, este poco nada se le saca contenido, y sí que lo tiene, puesto que primero se nos presenta al cabrón de Panic, un supuesto duel killer, un grupo de tipos que se encarga de robar chips de estrellas a base de duelos, con la intención de, quiero suponer yo, probar las verdaderas habilidades de los duelistas que están participando. Bueno, el tipo tiene una estrategia de lo más llamativa, que es sucumbir sus monstruos en la oscuridad, donde el oponente no puede alcanzarlos, con ese tema de no poder verlos. Dicho efecto fue otorgado por su monstruo del Castillo de las Ilusiones Oscura. Todo bien hasta que llegamos al momento en que Yugi utiliza las espadas de la luz reveladora para dispersar la supuesta oscuridad del castillo. Ok, me parece bien, ya que son espadas de luz. Pendejadas, pero digamos que se justifica. Lo cabrón es que llega Panic y activa su escudo ese amarillo que hace sus monstruos más fuertes defensivamente. Ya que aquí es cuando Yugi se saca la mamá de la tortuga catapulta, destruyendo el castillo usando a Gaia fusionado.
se hubiera podido justificar el hecho de que en el anime la tortuga simplemente tiene el efecto de tributar un monstruo para destruir una carta del oponente, ya que ese mismo recurso se vuelve a usar a futuro contra Mai. El problema recae en que Yugi se saca la mamá de que en el momento en que las espadas reveladoras dejen de hacer efecto, el castillo, que fue destruido previamente por el efecto de la tortuga, va a colapsar encima de sus monstruos y sobre todo que sus monstruos no pueden escapar de tal destrucción porque el escudo amarillo que activó Panic les impide eso, ya que están encerrados en dicho escudo. Es que ni a lógica interna tiene mucho sentido porque el escudo amarillo ese debería afectar a todo el campo y el colapso del castillo de igual manera, por lo que estuviera o no estuviera tal escudo igualmente iban a ser destruidos. Pero para no extender el duelo, se sacó Yugi la mamá de que la destrucción del castillo infligió el daño suficiente para ganar. ¡Qué sorpresa! Que entre todos los duelos hablados hasta el momento es en donde más brilla las, digamos, trampas de Yugi. Por lo que el video quedará hasta aquí, ya que ciertamente el arco se va a dividir en este punto, ya que aquí es, digamos, la parte de Yugi dando vueltas por la isla y luego de este ya es Yugi dentro del castillo de Pegasus. Además, así no hago este video tan extenso y puedo editarlo más rápido y en algunas conclusiones para ayudar, es cierto que los mismos oponentes de Yugi se han sacado ciertas pendejadas en sus propios duelos, como Weevil con su efecto de esporas de su polilla, que el Leviatán de Mako puede sumergir el campo en agua o que Panic puede impedir que sus oponentes ataquen porque su castillo está en campo y eso los encierra en la oscuridad. Dichos efectos se logran justificar porque pueden ser efectos de sus monstruos en el anime. Y está correcto porque son efectos propios y nada de otra cosa que no pasa por Yugi, porque Yugi, más que usar el concepto de monstruos de efecto, simplemente utiliza su propia lógica para afectar al oponente, porque en sí el hecho de que use una magia que haga un efecto de lluvia en el escenario no hace que los monstruos del oponente se hagan susceptibles a la electricidad y no tiene mucho sentido, o que destruyan una de sus propias cartas de por sus huevos y que dicha carta específicamente tiene el aspecto de la luna y tenga que afectar el campo marítimo provocando por estos monstruos, o que la destrucción de un monstruo haga ese efecto de colapso destruyendo todo el campo enemigo porque las huevas. Pero bueno, ya el video terminó. Pero hey, miren, al menos están parejos. Yugi ha ganado 5 veces de manera justa y 5 veces por guionazo. Esperen la siguiente parte que al menos van a empezar a ver duelos con mejores justificaciones, pero igualmente Yugi sacándose de sus juegos victorias por conveniencias del guión. Así que chao. Si les gustó, ya saben, pueden apoyar uniéndose a miembros del canal o de plano darle un super gracias al video, cosa que ayudaría muchísimo y que si lo hacen los voy a saludar en el próximo video. Y sí, esto es una muestra de hambre, pero bueno, adiós.